el multimillonario más débil del mundo. Elon Musk es visto por muchos como un genio visionario, un héroe de la innovación, un rebelde que desafía al sistema. Pero detrás de los cohetes, de los autos eléctricos y de los discursos grandiosos, existen errores que cualquier maestro de la estrategia ve a distancia. Errores que debilitan su posición, errores que desperdician aliados, errores que alimentan enemigos innecesarios. Por eso hoy vamos a ver las 8 fallas estratégicas que está cometiendo. Fallas que cualquier persona que busca poder necesita entender para no repetir. Porque quizá tú estés cometiendo exactamente las mismas y, sin darte cuenta, estés saboteando tu propia ascensión. Ven conmigo. 1. El príncipe distraído. Si quieres entender el poder de verdad, necesitas empezar observando los errores de los grandes. No para juzgarlos, sino para aprender lo que jamás debe hacerse cuando se ocupa una posición de influencia. Elon Musk es perfecto como estudio de caso. Es lo bastante brillante como para construir imperios, pero lo bastante distraído como para rayar su propia corona. Y es justamente aquí donde surge la primera lección. Musk cree que el poder es la suma de todos los escenarios en los que aparece. Quiere comandar autos eléctricos, cohetes, redes sociales, chips cerebrales, energía solar, inteligencia artificial y además liderar la colonización de Marte. Su lógica es infantilmente simple. Cuanto más territorio se acumula, mayor es su poder. Solo que el poder no funciona así. Maquiavelo ya lo había advertido siglos atrás. El príncipe que persigue 10 conejos no atrapa ninguno. Lo que hace Musk no es gobernar varios reinos, es correr detrás de múltiples conejos con una red rota. Esta hiperdispersión corroe el foco, la base de todo dominio real. Un príncipe sin foco no gobierna, solo hace malabares con platos. Y esos platos impresionan hasta que el primero cae. Y cuando cae, no cae solo. Por eso la lección es simple, pero innegociable. Quien busca poder necesita concentrarlo. La multiplicidad no engrandece a un príncipe, lo debilita. El imperio no se derrumba por falta de ambición, sino por el exceso desordenado de ella. 2. El rey del caos que olvida que el pueblo quiere orden. El segundo error de Musk es confundir genialidad con inestabilidad. Trata la estabilidad como aburrimiento, y el aburrimiento para él es enemigo de la innovación. Pero Musk olvida una verdad elemental del poder. El pueblo, y aquí pueblo incluye a inversores, accionistas, gobiernos, instituciones y aliados, no quiere ser entretenido, quiere sentirse seguro. Maquiavelo ya enseñaba que el príncipe puede hacer de loco en los bastidores, pero debe parecer estable en la plaza pública. Musk hace lo contrario. Es razonable en privado, pero incendiario en público. Y eso tiene un efecto corrosivo. La gente se ríe, los aliados tiemblan, los enemigos anotan cada detalle. Esto ocurre porque la estabilidad pública es el pegamento invisible que mantiene unidas las coaliciones. En política, y Musk, te guste o no, es un actor político global, nadie sigue a un líder que parece perder el control de su propio humor, de su propio discurso, de su propio imperio. La lección aquí es dura. No importa cuán brillante seas, si tu imagen pública transmite inestabilidad, tus aliados comienzan silenciosamente a buscar sustitutos. Y ningún príncipe sobrevive sin aliados fuertes. 3. El bufón coronado. El tercer error es el más teatral, y quizá el más peligroso de todos. Musk transformó su gobierno en un espectáculo, pero no en el sentido maquiavélico del término. El espectáculo maquiavélico es calculado, es ritual, es ceremonia, es fuerza presentada como arte. El espectáculo de Musk no refuerza la autoridad, refuerza el entretenimiento. Y eso es fatal. Decisiones estratégicas se convierten en encuestas públicas, políticas internas se convierten en memes, conflictos empresariales se convierten en bromas que generan likes. Maquiavelo, observando esto con la frialdad de un cirujano, diría: el espectáculo debe reforzar la autoridad, no burlarse de ella. Cuando un gobernante transforma la corte en comedia, se convierte en chiste junto con ella. Y Musk parece olvidar que los reyes pueden divertir, pero los bufones no gobiernan. La risa que provoca es risa de platea, no de súbditos. Y la diferencia entre esos dos públicos es la diferencia entre prestigio y vulnerabilidad. La lección aquí es categórica. El entretenimiento puede usarse como herramienta, pero jamás como esencia. El gobernante que juega demasiado con su propia imagen crea el arma que se usará para ridiculizarlo cuando el imperio falle. 4. La osadía de un general con la impulsividad de un adolescente. El cuarto error es la mezcla tóxica de coraje con impulsividad. Musk tiene osadía, eso es innegable. Pero la osadía sin disciplina no es virtud, es trampa. Y cuando compró Twitter, cayó exactamente en ella. Maquiavelo explicaría este movimiento con una frase: un ataque sin reconocimiento del terreno.
Comprar una plaza pública global por impulso teatral, emocional y casi provocador no es un movimiento de estadista, es un salto ciego. Es valentía mal calculada. El príncipe valiente avanza con estrategia. El príncipe impulsivo avanza con los ojos vendados. Musk avanzó con los ojos vendados. El problema no fue solo la compra, sino la falta de preparación para lo que vendría después. Guerra regulatoria, fuga de anunciantes, polarización política, pérdida de ingresos, inestabilidad cultural de la plataforma, desgaste de la marca y un volumen gigantesco de nuevos enemigos. Y todo eso podría haberse previsto si hubiera habido planificación. Pero Musk confundió desafío con estrategia. Y en el juego del poder, eso es suicidio. Cuando un príncipe actúa por impulso, se vuelve rehén de la necesidad de improvisar. Y la improvisación pierde frente a las instituciones. La improvisación pierde frente a los medios. La improvisación pierde frente a los reguladores. La improvisación pierde frente a los adversarios fríos y pacientes. La lección central es simple. El poder premia al osado, pero destruye al impulsivo. El coraje necesita estar guiado por el cálculo, siempre. Sin cálculo, la osadía se convierte solo en vanidad disfrazada de valentía. 5. El coleccionista de enemigos. Si hay un error que Maquiavelo detestaba con todas sus fuerzas, era el error de crear enemigos sin necesidad. El príncipe sabio elige sus batallas como quien afila una cuchilla, con precisión, intención y economía de movimiento. Nada es más peligroso que desperdiciar energía luchando contra quien no amenaza al trono o contra quien podría ser transformado en aliado. Musk hace exactamente lo contrario. Colecciona enemigos como quien colecciona Pokémon. Cuanto más raros, mejor. Políticos, se pelea. Reguladores, los provoca. Sindicatos, los ataca. Periodistas, los ridiculiza. Multimillonarios rivales, los convierte en antagonistas públicos. Grupos activistas, los desafía con ironía. Nadie se salva y ese es el problema. Vive como si todos fueran adversarios en potencia, como si el mundo entero fuera un enorme campo de batalla donde solo queda vencer por superioridad técnica, intelectual o moral. Eso puede parecer una postura de fuerza, pero es solo miopía estratégica. El príncipe fuerte no es el que pelea con todos, es el que lucha solo contra quienes importan. Maquiavelo enseñaba que el arte del poder está en tener pocos enemigos y muchos aliados. Musk, en cambio, eligió ser el regulador que acumula enemigos cada semana, mientras pierde aliados en silencio. Los aliados son discretos cuando abandonan a un príncipe. No anuncian su deserción, simplemente dejan de protegerlo. Y cuando un príncipe pierde protección, no importa cuán inteligente sea, queda vulnerable. El hecho de que Musk use el humor como arma, memes, ironías, provocaciones, solo empeora el cuadro. El humor en el poder es peligroso. Un gobernante puede usar la ironía, pero jamás debe apoyarse en ella. La risa conquista fans, no aliados. Y sobre todo, no ahuyenta a enemigos, solo los irrita. La lección aquí es directa. Un príncipe que provoca a todo el mundo termina enfrentando a todo el mundo. Y ningún príncipe, por más brillante que sea, gana guerras contra todos al mismo tiempo. 6. Desafiar al Leviatán como si fuera solo otro troll en línea. Si hay algo que separa a los gobernantes de los aficionados, es la comprensión exacta de la fuerza de las instituciones. Maquiavelo sabía que las instituciones son como gigantes silenciosos, lentas, pesadas, aparentemente inofensivas, hasta que las irritas. Y Musk las irrita a todas. Trata a la SEC como si fuera un hater que comenta debajo de sus tweets. Trata a la FTC como si fuera un influencer molesto buscando engagement. Y trata a la Unión Europea como si fuera un subreddit tóxico que puede ignorarse con solo no hacer clic. El error, por supuesto, es creer que las instituciones reaccionan como individuos. Los individuos se cansan. Los individuos perdonan. Los individuos olvidan. Las instituciones no olvidan. Las instituciones registran. Y cuando registran, esperan el momento adecuado. El ataque institucional no es emocional, no es inmediato, no es impulsivo. Es quirúrgico, técnico. Y cuando llega, no hay tweet, no hay meme, no hay carisma que lo resuelva. Maquiavelo, mirando a Musk, soltaría una sonrisa sarcástica y diría: es fácil burlarse de las instituciones hasta el día en que ellas deciden burlarse de ti.
Además, Musk comete el error fatal de confundir valentía con imprudencia. Cree que desafiar instituciones lo hace fuerte, cuando en realidad lo vuelve previsible. Y todo gobernante previsible es fácilmente derrotado. El Leviatán no grita, espera, y cuando actúa, arranca pedazos. La lección es inequívoca. Quien subestima a las instituciones lucha contra enemigos que nunca se cansan y nunca se distraen. Y eso es suicidio estratégico. 7. La ilusión narcisista de la genialidad autosuficiente. Todo gran genio corre el riesgo de caer en la misma trampa. Creer que su genialidad es suficiente para ganar todas las batallas. Musk sin duda es inteligente, audaz e innovador, pero esa combinación crea una ilusión peligrosa. La sensación de que siempre tiene razón, incluso cuando todo el tablero apunta en dirección contraria. Maquiavelo sabía que el príncipe talentoso corre un riesgo que el príncipe mediocre no corre. El riesgo de creer demasiado en sí mismo. Y ese es el riesgo más mortal. La genialidad en el poder envejece rápido. El pueblo admira al genio mientras genera resultados, pero el pueblo cambia de humor, y más rápido todavía cuando el brillo del genio empieza a salir demasiado caro. Musk insiste en creer que su mito personal es indestructible, como si su historial bastara para justificar cualquier actitud. Pero la reputación es un castillo de arena, y la marea regulatoria, institucional, política y económica está siempre subiendo. El problema de depender del propio mito es simple. El mito funciona hasta el día en que deja de funcionar. En el momento en que el genio se equivoca demasiado, improvisa demasiado o desafía demasiado a las fuerzas establecidas, su brillo empieza a deslumbrar en lugar de iluminar. Y cuando eso ocurre, el mismo público que antes lo idolatraba se convierte en el público que exige su cabeza. Ese es el paradoxo maquiavélico. La genialidad es lo que lleva al príncipe al poder, pero también puede ser lo que lo destruya, si cree que basta por sí sola. La lección, por tanto, es brutal. Nunca confíes totalmente en tu propia inteligencia. Confía en las estructuras, en las alianzas, en los cálculos. La inteligencia es útil. La estrategia es indispensable. 8. La desatención fatal a la narrativa. En el juego del poder, la narrativa es el campo de batalla invisible, donde se ganan o se pierden todas las guerras. La narrativa moldea la opinión pública, influye en los aliados, intimida a los enemigos, atrae inversores y mantiene la autoridad en pie incluso cuando el terreno es inestable. Musk tiene poder suficiente como para controlar la narrativa global, pero desperdicia ese poder con impulsividad. En lugar de moldear la narrativa, reacciona a la narrativa de los demás. Explica demasiado, responde demasiado, debate demasiado, se justifica demasiado. Y Maquiavelo sería implacable en este punto. Golpearía la mesa y diría: quien explica, pierde. Quien reacciona, pierde. Quien se justifica, pierde. Un príncipe no desciende al nivel de los plebeyos para defender su honor. No discute, no rebate comentarios, no participa en el ring pequeño. Crea el escenario donde otros discuten por él. Musk hace lo contrario. Desciende a la taberna, al ruido, al debate acalorado con desconocidos, al impulso inmediato. Cada tuit impulsivo es una prueba pública de que siempre está reaccionando. Y un príncipe que reacciona está perdiendo, siempre. La lección es afilada como una hoja. Si controlas la narrativa, controlas el mundo. Si reaccionas a la narrativa, eres solo un personaje dentro de ella. Y Musk muchas veces actúa como personaje de su propia historia, no como autor. Para concluir, estas son las 8 herejías del poder. Si juntamos todo, la dispersión, el caos, el espectáculo, la impulsividad, el exceso de enemigos, la subestimación de las instituciones, el narcisismo estratégico y la pérdida de la narrativa, vemos algo claro. Musk no es débil, es poderoso. Pero el poder sin disciplina es solo una forma más elegante de vulnerabilidad. Maquiavelo diría que Musk es el príncipe brillante que sobrevive a su propio caos, por ahora. Pero si no corrige estos vicios, será el príncipe que caiga precisamente por aquello que hoy lo hace extraordinario. Bienvenido. Ahora estás listo.